Y no tengo dudas que el profesor Mario Schneider, quien es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Ciencias Políticas, está ahora en Lisboa, sí, sí, usted escuche bien, está en Lisboa en una acción que le ha sido encomendada por el Mossad. Porque todos, absolutamente todos, son parte del Mossad. Mossad que se creó hace 73 años y por eso vamos a dialogar un poquito con el profesor Schneider sobre esta organización de la cual todos en el mundo hablan. Querido Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Sí, bueno, aquí ya empieza el atardecer, ya pasó el mediodía y la verdad es que estoy bien en un hotel en el centro de Lisboa. Vine realmente no para ninguna acción en particular, sino porque hay un congreso académico sobre fascismo y repercusiones del fascismo, que es un tema que he estudiado hace muchos años y vuelve a renacer, como todo parece en la vida que se torna circular, ¿no? Las Ujú. cosas vuelven a suceder de alguna u otra manera, pero tienes mucha razón, Miguel, en que todo el mundo habla del Mossad. Yo agregaría que muy poca gente sabe algo sobre el Mossad. O sea, bueno, está claro que se han escrito una cantidad de libros, pero los libros sobre el Mossad son de carácter periodístico y están concentrados más que nada en las acciones que ha realizado el Mossad en estos 73 años de vida que tiene, que cumple hoy, y que, bueno, son muy interesantes, se han hecho inclusive no pocos films, no pocas películas sobre las acciones del Mossad también, sobre la manera como trabaja esta agencia de inteligencia israelí, pero en Israel, por ejemplo, la gente seria niega todo contacto con el Mossad y niega saber nada sobre el Mossad. Entre otras cosas, porque siendo una agencia de inteligencia muy seria, se dice que está entre las más serias del mundo, los niveles de secrecía son muy altos. O sea, básicamente toda persona que tiene una relación real con el Mossad, y digo una relación real porque yo creo que hay mucha gente que tiene relaciones imaginarias con el Mossad, o sea, que se imaginan que hacen cosas que tienen que ver o no tienen que ver y a veces se vantan de ellas también, pero dejemos, digamos, a la gente poco seria de lado y hablemos de la gente seria. Ellos firman, como en todos los servicios de inteligencia del mundo, un documento de secrecía, un documento que establece que durante su vida no van a revelar nada que tenga que ver con su trabajo en esta institución y nada de lo que se hayan enterado por haber trabajado en esta institución. Y por lo tanto, si a esto sumas el hecho de que los archivos israelíes, como los archivos de todo el mundo, se abren al cabo de 30 años, pero en Israel no se abren aquellos que tienen que ver con la seguridad nacional, y todo lo que está en el área de trabajo del Mossad tiene que ver con la seguridad nacional de Israel, entonces los investigadores no tienen acceso a los archivos. Y al no tener acceso a los archivos, todo lo que se habla popularmente sobre el Mossad son entre rumores, imaginación y relatos periodísticos, muchas veces obtenidos de fuentes extranjeras que la censura israelí no tiene derecho a censurar, porque todo lo que pudiera ser obtenido de fuentes israelíes relativo a esta institución va a ser censurado. Eso digo por un lado. Por otro lado, tengo que señalar que, bueno, yo vivo en Israel hace 56 años y la relación popular con respecto al Mossad ha cambiado, ya que la sociedad civil israelí y la democracia israelí se han desarrollado mucho y los niveles de contraloría dentro de Israel, tanto los del Estado, los formales del Estado, como los del Parlamento, la Knesset misma tiene sus comités de control también sobre los asuntos relativos a inteligencia y al Mossad, pero también la demanda de la sociedad civil
ha llevado a un desarrollo en el Mossad que, por ejemplo, hoy día sabemos quién es el comandante general del Mossad. David Barnea, que apareció ayer en televisión en Israel en un homenaje que se hizo a un antiguo miembro del Mossad que fue colgado, fue ejecutado en Siria en enero de 1965, que es Eli Cohen, el famoso espía israelí que llegó a los altos rangos del poder en Siria a través de Argentina Ujú. en los años 50, digamos, a fines de los años 50. Esta es una de las pequeñas historias que, digamos, se conoce la historia de Eli Cohen, se ha escrito sobre Eli Cohen. Ayer, en el acto, que se hace ya en un museo, porque la inteligencia israelí. Uy, se nos congeló. Me parece que el Mossad está interviniendo en lo que es la comunicación del Wi-Fi de nuestro querido profesor Mario Schneider. Esperemos que esté bien, no sea que haya pasado algo en esa habitación ahí en el hotel en Bruselas. A ver si podemos recuperar la comunicación. No, tan poderoso, mire lo que es el Mossad. A ver si logramos. A ver, Mario, ¿estás ahí nuevamente? Yo estoy todo el tiempo con Ah, ustedes. muy bien. Te quiero contar que yo no te quería interrumpir en el servicio secreto de Israel, como has dicho, con Sí, tanto prestigio e inteligencia. Bueno, sabe también, dicen, intervenir algunas comunicaciones y empezaste a hablar de algunos temas sensibles, dijeron no más. sí, puede ser, todo, oye, todo puede ser, pero yo digo que una parte son leyendas populares o imaginaciones populares y otra parte es la realidad. Y naturalmente, yo como investigador académico nunca he tenido acceso a ninguna fuente de Mossad ni diría, o Vamos, sea, vamos. no puedo. Ha firmado justamente lo que firma todo miembro del Mossad. Está muy bien, sigue con esto. Pero vamos, cuéntanos un poquito de Sí, los orígenes, Mario, del Mossad. Estamos hablando de este servicio de inteligencia tan reconocido en el mundo, del cual poco se sabe, como has dicho en realidad, aunque en los últimos años algunas películas e incluso algunos sí. exdirectores del Mossad han hablado, pero se sabe poco. Cuéntanos cómo surgió. Sí. Bueno, todo tiene que ver con el establecimiento del Estado de Israel y con una teoría que tengo yo que el Estado de Israel no fue establecido en 1948, cuando se declaró la independencia, sino alrededor de 1920 o después de la Primera Guerra Mundial, cuando se establecieron las instituciones centrales que van a formar el Estado de Israel y que van a permitir que en el 48, cuando se declara la independencia, haya un Estado funcionante, porque Israel en ese Ujú. momento ya estaba envuelta en una guerra civil con los palestinos dentro del mandato británico y al día siguiente de la declaración de independencia fue invadida por sus vecinos árabes, por los países árabes vecinos. Entonces, naturalmente, tenemos que recordar que la Haganá, o sea, el ejército clandestino de Israel que tenía que ver con la Histadrut y con la agencia judía durante los años 20, 30, o sea, que era como el brazo armado de lo que va a ser el futuro Estado, tenía un servicio de inteligencia. O sea, ningún ejército no funciona sin servicio de inteligencia y el de la Ganá se llamaba Shai, Sherut Yediot, y Ujú. era uno de los departamentos de la Ganá, del pre-ejército de Israel, diría yo. Dime, Miguel. No, ya que hablaste obviamente del contexto histórico y lo estás trayendo y es muy importante, y hablaste del mandato británico, muchos dicen que gran parte de lo que de alguna manera fue luego todo el desarrollo de Israel tiene que ver con el mandato británico en muchos aspectos, hasta en lo político, pero uno de los servicios de inteligencia también más reconocidos del mundo es justamente Scotland Yard y el servicio británico. ¿Te parece que eso también tuvo alguna influencia en el Mossad? Sí, yo creo que tuvo mucha influencia primero porque durante los últimos años del mandato, especialmente desde la firma del libro blanco en 1939, la limitación a la inmigración judía palestina en el peor momento posible de la historia para el pueblo judío porque se iba a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto,
y esto estaba declarado por muchísimos antisemitas en muchos lugares de Europa, pero abiertamente por Hitler, está escrito en Mein Kampf, etcétera, etcétera. O sea, la ideología nazi era absolutamente antisemita, de expulsión y de exterminio de los judíos y de que no quedaran. Entonces, naturalmente hubo un muy alto nivel de colaboración durante la Segunda Guerra Mundial con los servicios británicos. Y de hecho los británicos, sabes tú, que entrenaron lo mejor que tuvo luego el ejército de Israel en la guerra de independencia, que fue el Palmaj, porque los británicos estaban convencidos hacia 1941 que los alemanes, o a través del norte de África, con el ataque italiano, luego Rommel, el Africa Corps, o a través del Cáucaso, descendiendo por Rusia, por el Volga hacia el Cáucaso, iban a llegar al Medio Oriente, y también porque en abril del 41 había habido una revuelta pro-nazi en Irak y un régimen pro-nazi que duró un mes hasta que los británicos lograron sofocarlo. Y en todo esto siempre tuvieron que ver la gente muy informada, que eran parte o de la agencia judía o del futuro Estado de Israel. El servicio Shai, el Sherut HaYediot, funcionaba todo el tiempo para el enfrentamiento continuo que había con los palestinos. Recuerden, entre 1936 y 39 hubo una rebelión palestina general en la Palestina británica, que fue aplacada a sangre y fuego por los británicos y colaborando con la parte judía de la población de Palestina británica, que en ese momento se defendía no solo frente a la amenaza nazi, sino frente a la amenaza del nacionalismo árabe palestino, que era antibritánico y antisionista al mismo tiempo. O sea, había colaboración, pero por otro lado, se estableció uno de los antecedentes del futuro Mossad, que se llamó Mossad Lealiyah Bet. O sea, se llamó la institución de inmigración B, o inmigración ilegal, que comenzó durante la época de la guerra a traer refugiados judíos a la Palestina británica, pese a las limitaciones establecidas en el Libro Blanco. Bien, Y esto es otro capítulo que conduce en dirección al Mossad, a bien, lo que va a ser el Mossad tras la independencia. Permíteme agregar un pequeño detalle dale. muy importante. Entonces tenemos Shai, el Sherut HaYediot de la Haganah, y tenemos la Aliyah Bet, y tenemos un tercer factor que funcionaba realmente a nivel de lo que sería el gobierno o el pregobierno judío, que era el departamento político de la agencia judía, a Mahlaká Medinit Shel HaSokhnut HaYehudit, que ellos se dedicaban a propulsar la idea del futuro Estado judío, pero también se dedicaban a la recolección de inteligencia para proveer al futuro Estado judío con medios de supervivencia, porque todo esto no estaba garantizado. Bien, tiempo de radio y tenés también ahí que trabajar para el Mossad, entonces vamos a acotar un poco. Hay acciones que han sido muy reconocidas y a partir, como obviamente todos saben, de la necesidad de sobrevivir en el Medio Oriente. Hoy está Sí, dando vuelta en el mundo con gran éxito Fauda, que es una película, una serie obviamente, que habla de acciones. Para esto, para Israel no es algo nuevo. Se habla de que Ehud Barak, ex primer ministro, en algún momento, bueno, hizo acciones también, estando disfrazado fuera de las fronteras. Está Múnich, sí, hay infinidad, sí, infinidad de sí. acciones, porque bueno, la necesidad de Israel, de su seguridad ha sido tan importante. Sintéticamente, si tuvieras que mencionar algunos, hablaste de Eli Cohen, pero alguna de las pocas cosas que se saben a través de estos artículos periodísticos o de algunas versiones, y específicamente de Irán, que es la gran amenaza hoy, sobre la cual el Mossad, Bueno, dicen, tiene una atención especial. sí, bueno, o sea, obviamente que entre Israel e Irán en este momento hay una guerra no declarada o guerra de baja intensidad que se lleva a cabo en muchos lugares. Por parte de Irán hay todo el tiempo intentos de atentados terroristas contra
israelíes dentro y fuera de Israel y apoyo a las organizaciones que atacan a Israel, sea Hezbollah, sea Hamas. Eh, pero la historia de la intervención israelí en Irán es larga, porque fueron los norteamericanos y los israelíes los que formaron los servicios de inteligencia, y no solo inteligencia, sino también contrainteligencia, el Sabak, del Shah de Irán, de 1957 en adelante. El Shah fue traído de Italia, como todos saben, en 1953, en el golpe contra Mossadegh, pero el gobierno se afianzó del 57 en adelante, y en el sentido de inteligencia con ayuda israelí, y con ayuda norteamericana. Y cuando los norteamericanos decidieron retirarse, Israel quedó hasta el último momento. Mira, la cantidad de acciones notorias es muy grande, como tú dices. Los personajes, diría yo que Iser Erel, que dirigió el Mossad y el Shin Bet al mismo tiempo, porque luego Israel establece el Shin Bet, el Sherut HaBitachon Klali, Shabak, que es el servicio de contrainteligencia interno, que opera dentro de Israel. O sea, dentro de Israel significa hoy también Cisjordania, y significa Golán, y significó Sinai hasta que el 82, hasta que Sinai fue devuelto a Egipto. Y esto se combina, o sea, la idea general de Ben Gurión cuando fundó el Mossad era establecer un elemento coordinador entre los distintos servicios de inteligencia, el que tenía la división o el departamento político de la Sokhnut, que se transforma en la Cancillería israelí, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que eso contribuía por un lado. Por otro lado, Shai de la Haganah, que se transforma en Amán, en Agafa Modi'in, en el cuerpo de inteligencia del ejército de Israel. Por un tercer lado, el Mossad, que opera fuera del sistema de control o fuera de las fronteras israelíes, y eso había que coordinarlo todo, y yo creo que la genialidad de Ben Gurión fue establecer que todo esto respondía directamente a la oficina del primer ministro. Y esto sigue hasta el día de hoy. Dos Y es un preguntas mecanismo finales, que funciona. sin duda, dos preguntas finales. Dime. Una de corte eh, ideológico. ¿Cuál sería la ventaja comparativa que tiene el Mossad frente a otros servicios de inteligencia? Y la segunda, que es más importante aún, y para ti que estás muy informado, ¿qué dice el Mossad de cómo termina Argentina-Croacia hoy? Bueno, la segunda te la responderé con el muy sabio dicho de Zev Sternal, que fue mi profesor jefe, con el cual he realizado muchas investigaciones y que condujo mi doctorado, que me decía, mira Mario, decía, aquí en Jerusalén, dice Hazal, dicen los sabios judíos de la antigüedad, que el derecho de profecía desde la destrucción del templo quedó para los pobres de espíritu. Entonces Sternal decía, nosotros en vez de predecir el futuro, que sería el resultado entre Argentina y Croacia, nos dedicamos a predecir el pasado. Decía, y ni aún sobre eso estamos de acuerdo. Ahora, Que me yo una te... frase sumamente inteligente con respecto a Croacia y Argentina. Sí, no, muy Y que yo le inteligente, pero deseo lo mejor a todos. necesitamos una intervención directa del Mossad para que las cosas funcionen como tienen que ser. Eh, sí, puede ser, pero seguramente será requerida no solo por un país amigo como Argentina, sino por otro país como Croacia, que también pretende ser amigo de Israel. Entonces aquí estamos en un dilema, ¿verdad? Ay, Y ay, ay. luego tú decías, yo creo que el Mossad tiene una figura genial que fue Iser Erel, que comandó el Mossad y el Shin Bet desde el 1953 hasta que tuvo una terrible pelea con Ben Gurión sobre el problema de los científicos alemanes en Egipto, que según Israel estaban creando un sistema misilístico que amenazaba la existencia de Israel, y según Ben Gurión, las noticias y las informaciones que traían eran exageradas, y ahí tuvo que renunciar y fue reemplazado por Meir Amit. Pero es indudable que el Mossad es una institución excepcional, es muy grande,
en su tamaño y su dispersión por el mundo hay una gran ventaja. En la experiencia, estamos hablando de 1920 hasta ahora, son 100 años de experiencia. En su contacto con el MI6 y el MI5, el MI6 es Military Intelligence Exterior británico y MI5 Military Intelligence Interior, o sea, los equivalentes del Mossad y el Shin Bet británico, contra los cuales tuvo que debatirse hacia el final del mandato también, o sea, combatir contra ellos también. Y la cooperación, los altísimos niveles de cooperación que hay entre el Mossad y yo creo que la mayoría de los servicios de inteligencia occidentales contra el enemigo común, que es el terrorismo, los tráficos de drogas y todos los problemas que afectan no solo a Israel, sino a todo el planeta, y para los cuales el Medio Oriente es un fulcro. O sea, el Medio Oriente está instalado como productor de problemas desde hace muchos años, o sea que hace falta mucha atención. Israel está en el centro del Medio Oriente con una gran expertise y una gran cantidad de gente que habla los idiomas locales, que tiene contactos anteriores, etcétera, 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 etcétera. Bien, querido profesor Schneider, desde acá todos los miembros de este brazo operativo del Mossad, para usted que está ahora en Portugal activando para el Mossad y para todos los que están en otros lugares, le enviamos un gran saludo cuando hoy se conmemoran 73 años de la creación del Servicio de Inteligencia de Israel formalmente, pero como has dicho, nada vino desde ese momento, sino de mucho antes, y en lo que sí está claro es que han habido muchas acciones para permitir que ese Estado que vive con una vecindad tan complicada y en un mundo donde el pueblo judío ha aprendido que tiene que estar bien preparado y donde la inteligencia es un aspecto fundamental, tiene mucho para mostrar en términos de su acción, aunque nada de eso sea casi todo oculto y poco de eso se sepa. Mario, gracias y hasta la próxima. Sí, recordando a Iser Erel y a Eichmann, que fue capturado por el Mossad en Argentina, se puede entender el alcance que tiene este servicio de este país tan pequeño. Querido Mario, que actúe hoy en un ratito el Mossad, que están todos los argentinos esperando, ¿eh? Bueno, yo les deseo mucho éxito a todos. Un abrazo grande, el profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, hablándonos, sí, de este aniversario de la creación del Servicio de Inteligencia Israelí.